Buenos días, espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a comenzar con la clase de metabolismo de lipoproteínas para dar finalización a los lípidos. Vamos a comenzar con un repasito de lo que ya vimos en beta oxidación, que fue la digestión y absorción de triacilgliceroles. ¿Se acuerdan que ustedes ya vieron beta oxidación y también vieron síntesis de ácidos grasos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver las lipoproteínas plasmáticas, es decir, cómo los ácidos grasos van a circular en la circulación. Entonces vamos a ver las características de las lipoproteínas plasmáticas, los pesos y también vamos a ver su transporte en plasma. Entonces vamos a ver el intercambio que hay entre las lipoproteínas y cómo van a ir cediendo esos lípidos a los diferentes tejidos para su utilización o para el almacenamiento. Y por último, si bien ya tienen una clase de síntesis de colesterol, vamos a hacer una breve síntesis del metabolismo del colesterol y cómo se excreta. Vamos a ver primero cómo se digieren los triacilgliceroles en el intestino. En la dieta, junto con los triacilgliceroles, también van a ingresar fosfolípidos, colesterol, ésteres de colesterol y vitaminas liposolubles como la vitamina A, la D, la E, la K. La digestión de estos nutrientes insolubles en agua se ve favorecida por la presencia de sales biliares, que forman micelas suspendidas en el contenido intestinal y ofrecen una gran superficie para el ataque de las enzimas hidrolíticas. Entonces, primero van a ingresar los triacilgliceroles, van a comenzar su proceso de digestión en el estómago, catalizado por la lipasa gástrica, que va a atacar las uniones éster de los ácidos grasos de carbonos primarios del glicerol. Y los productos van a ser los ácidos grasos libres, 1 o 2 diacilgliceroles y 2 monoacilgliceroles. Cuando el contenido gástrico pasa al duodeno, acá tenemos que pasa al duodeno, las sales biliares forman una capa alrededor de las moléculas hidrófobas, reducen la tensión superficial y permiten la dispersión de las grasas en partículas finas que se van a estabilizar en el moco acuoso. La presencia de otras moléculas anfipáticas como fosfolípidos ayudan a formar las micelas. La colipasa va a desplazar a las sales biliares para permitir la acción de la lipasa pancreática con los triacilgliceroles. Entonces acá van a actuar la colipasa y la lipasa luego de las sales biliares, y los productos finales de la digestión de esta colipasa van a ser ácidos grasos libres y 2 monoacilgliceroles. Se van a liberar pequeñas cantidades de glicerol y de esta manera van a poder ingresar al enterocito. De esta manera, entonces, una vez que está en el enterocito, se van a formar nuevamente los triacilgliceroles que, unidos a la ApoB48 y a los fosfolípidos, vamos a tener los kilomicrones nacientes. Para luego, estos kilomicrones van a salir hacia la linfa y luego a través del conducto torácico van a llegar hacia la circulación sanguínea. ¿Quiénes son todos los encargados entonces del proceso de la hidrólisis de las grasas? El páncreas tiene una función muy importante en la lipólisis gracias a la lipasa pancreática, que transforma a los triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos. El hígado, que tiene las sales biliares junto a la vesícula biliar, que son capaces de formar esta micela para solubilizar las partículas. Luego tenemos en el enterocito la mucosa del yeyuno, donde los ácidos grasos van a ingresar, se van a transformar en triacilgliceroles y luego, junto con el colesterol y las apoproteínas, van a formar los kilomicrones que van a ir hacia el sistema linfático.
Los lípidos plasmáticos son los triacilgliceroles, los ácidos grasos libres, el colesterol libre, también hay ésteres de colesterol y fosfolípidos. Tanto la grasa absorbida de la dieta como los lípidos sintetizados en el hígado tienen que ser transportados entre los tejidos y órganos para su uso y su almacenamiento. Entonces, como son insolubles en agua, esta insolubilidad se puede resolver a través de lípidos anfipáticos. Entonces tenemos por un lado los lípidos no polares, que son los triacilgliceroles, los ésteres de colesterol y una parte de los ácidos grasos libres, que van a estar mezclados y por fuera vamos a tener fosfolípidos y colesterol. Los fosfolípidos tienen una cabeza que es polar, entonces va a ser la que va a estar hacia afuera, y la parte no polar, que es la cola, es la que va a estar hacia adentro de las partículas. De esta manera van a ser solubles en el plasma y vamos a tener todas las cabecitas por afuera y también vamos a tener algunas moléculas de colesterol libre. Y otra cosa que se nos va a unir son las apolipoproteínas, que vamos a ver en un ratito de qué se trata. Lipoproteínas. El colesterol y los triglicéridos son insolubles en agua, por lo que deben ser empacados en lipoproteínas en los sitios de absorción o de síntesis para circular en el plasma y llegar a los tejidos en los que se emplean. Las lipoproteínas consisten en un núcleo de ésteres de colesterol y triglicéridos, cubiertos por una capa externa que contiene colesterol libre de fosfolípidos y apoproteínas específicas. Las apoproteínas, cuyo acrónimo es APO, como en ApoB, ApoC y ApoE, son partículas que rodean a las lipoproteínas, cuya función consiste en transportar lípidos en la sangre y permitir su identificación específica como lipoproteína por enzimas que extraen lípidos de ellas. Por ejemplo, a través de la ApoB100, las lipoproteínas de baja densidad, LDL, durante su circulación por el hígado, son reconocidas por receptores celulares de los hepatocitos, mediante los cuales las endocitan. O bien, en tejidos periféricos, la ApoC2 activa a la lipoproteína lipasa localizada en los vasos capilares, la cual extrae triglicéridos de las lipoproteínas como kilomicrones y lipoproteínas de muy baja densidad VLDL. Cada tipo de lipoproteína varía en tamaño, densidad y composición de lípidos y clase de apoproteína. Los principales tipos de lipoproteína y sus respectivos acrónimos en inglés, cuando existen, son kilomicrones, colesterol de lipoproteínas de muy baja densidad, CBLDL, del inglés Very Low Density Lipoprotein, VLDL, colesterol, colesterol de lipoproteínas de densidad intermedia, CIDL, del inglés Intermediate Density Lipoprotein, IDL, colesterol, colesterol de lipoproteínas de baja densidad, CLDL, del inglés Low Density Lipoprotein, LDL, colesterol, colesterol de lipoproteínas de alta densidad, CHDL, del inglés High Density Lipoprotein, HDL, colesterol, lipoproteína A, LPA. La estructura de las lipoproteínas entonces está formada por triacilgliceroles, ésteres de colesterol en el interior de la partícula. Por afuera tenemos el colesterol libre, los fosfolípidos y también las apolipoproteínas. Como la grasa es menos densa que el agua, la densidad de las lipoproteínas va a disminuir en la medida que aumenta la proporción entre lípidos y proteínas. Se identificaron 4 tipos de lipoproteínas muy importantes fisiológicamente y en el diagnóstico clínico. Por un lado, los kilomicrones, que son los derivados de la absorción intestinal del triacilglicerol y de otros lípidos. Son los más grandes en tamaño, los que más triacilglicerol tienen. Luego tenemos las VLDL o pre-beta lipoproteínas, que son las que fueron obtenidas del hígado
es una resíntesis que se hace para la exportación del triglicérido. Luego tenemos las LDL, que representan la etapa final del catabolismo de las VLDL, y fíjense cómo va disminuyendo el tamaño. Tenemos un kilomicrón, que tiene muchos lípidos y es muy grande. Las VLDL tienen un tamaño variable porque van descargando los triacilgliceroles en los tejidos, entonces van disminuyendo, y las más pequeñas son las LDL. Las LDL son las que nosotros hablamos que tienen mucho colesterol y son más peligrosas cuando hay un exceso de colesterol, porque son aterogénicas. Y por último tenemos las HDL, que intervienen en el metabolismo de VLDL, de kilomicrones, y en el transporte invertido del colesterol o transporte inverso del colesterol. También tienen un tamaño variable y hay algunas que cuando nacen son pequeñas, pero después en la medida que van intercambiando triacilgliceroles y ésteres de colesterol con las otras partículas, van aumentando su tamaño. Vemos un lipidograma que se hacía antes, ahora ya no es tan frecuente que uno lo haga. Fíjense que acá está el punto de siembra y la corrida va a ser hacia allá, y entonces vamos a tener las LDL, que son las más pequeñitas, corriendo últimas. Luego vamos a tener las VLDL y corriendo más adelante de todo las HDL. Acá tenemos un cuadro simplemente es un resumen de la fuente de los kilomicrones, es el intestino. Los kilomicrones remanentes, ahora vamos a ver, provienen de los kilomicrones, y fíjense, acá están los tamaños en orden decreciente y la composición. Principalmente, por ejemplo, los kilomicrones tienen mucho triacilglicerol, que son los más grandes en tamaño, y en cambio las LDL tienen mucho colesterol y ya prácticamente no tienen triacilgliceroles. Y esta parte de las apolipoproteínas ahora las vamos a ver un poquito más en detalle porque son muy importantes. Las apolipoproteínas revisten la superficie de las lipoproteínas y tienen muchas funciones muy importantes. Por un lado, forman parte de la estructura de las lipoproteínas. Las principales apolipoproteínas de HDL son las ApoA. Las LDL, IDL y VLDL tienen principalmente ApoB100, una de las cadenas polipeptídicas más largas que se conocen. Los kilomicrones tienen una forma truncada de esta ApoB100 llamada ApoB48, formadas del mismo ARN mensajero, idéntica en un 48% de la porción inicial. Y estas son componentes estructurales, así que tenemos que recordarlas. La ApoC1, C2 y C3 son más pequeñas y circulan libremente entre las diferentes lipoproteínas. También son cofactores de enzimas, como por ejemplo la ApoA1 para la lecitil-colesterol aciltransferasa, la ApoC2 para la lipoproteína lipasa, que vamos a ver en un ratito. También pueden inhibir enzimas, como por ejemplo la ApoA2 y la C3 inhiben la lipoproteína lipasa. La ApoC2 inhibe las proteínas de transferencia de ésteres de colesterilo y también actúan como ligando para la interacción con receptores de lipoproteínas en tejidos. Por ejemplo, la ApoA1 para el receptor de HDL, la ApoB100 y la ApoE para receptores de LDL, y la ApoE se encuentra en kilomicrones remanentes, VLDL y DL. Otra de las funciones de las apolipoproteínas es estimular el eflujo del colesterol celular. Los ácidos grasos libres son absorbidos por las células de la mucosa intestinal y combinados con glicerol para formar nuevamente los triacilgliceroles, que son empaquetados con pequeñas cantidades de colesterol
esterificado con una capa de fosfolípidos, también colesterol libre y ApoB48 para formar los kilomicrones. La ApoB48 se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso, se incorpora a las lipoproteínas en el retículo endoplásmico liso, que es el lugar principal de la síntesis de los triacilgliceroles. Luego, en el complejo de Golgi se van a adicionar los residuos de carbohidratos y entonces los kilomicrones así formados van a ir hacia la linfa y secretados por exocitosis al espacio intersticial para llegar luego a los capilares linfáticos, al conducto torácico y allí a la vena subclavia. Las partículas de 90 a 100 nanómetros de diámetro y densidad menor a 0,95 gramos por mililitro aparecen una hora después de la ingestión de lípidos y continúan ingresando por varias horas. Se requieren más de 8 horas de ayuno hasta la desaparición en sangre. La presencia de kilomicrones va a otorgar al plasma un aspecto turbio o lechoso debido al alto contenido de triglicéridos. Los lípidos que ingresan a través del intestino van a ingresar por la vía exógena en el metabolismo de lipoproteínas y tienen principalmente en su pared la ApoB48. Recordemos por qué es diferente la ApoB48 de los kilomicrones de la ApoB100 proveniente de la VLDL, que es la resíntesis de triacilgliceroles que proviene del hígado. Entonces recordemos esa diferencia porque ahora vamos a ver la vía exógena cómo se produce. Y aquí vamos a ver unas partículas de HDL que las vamos a ver en un ratito, pero que provienen del intestino y del hígado. Y lo que van a hacer es ceder las ApoC y la ApoE al kilomicrón. En el interior de los capilares, el kilomicrón se va a unir a la lipoproteína lipasa. Este es el kilomicrón y la lipoproteína lipasa está anclada a la superficie endotelial a través de cadenas de proteoglucanos que tienen carga negativa que luego que entran en contacto con la ApoC2, la ApoC2 va a ser la que va a estimular a que esta enzima funcione y los triacilgliceroles van a ser hidrolizados y van a ingresar al interior de los diferentes tejidos. ¿A qué tejidos van a ir principalmente? A tejido adiposo, miocardio, músculo esquelético y glándula mamaria. Los ácidos grasos captados se van a utilizar para sintetizar triacilgliceroles y almacenarlos en tejido adiposo, o para oxidarlos y obtener energía en músculo cardíaco y esquelético, o para ser secretados en la glándula mamaria. El otro producto de hidrólisis es el glicerol, que es tomado del plasma para ser metabolizado principalmente por los hepatocitos. Este proceso de lipólisis va a reducir el tamaño de los kilomicrones. La partícula va a perder gran parte de su masa original, aumenta la proporción de colesterol y la cubierta anfipática resulta grande. Entonces ese exceso de fosfolípidos en su superficie se lo van a devolver a las HDL junto con las ApoC2 y se van a transformar en kilomicrones remanentes. Estos kilomicrones remanentes poseen un diámetro de 45 a 50 nanómetros y están relativamente enriquecidos con ésteres de colesterol, apoproteínas B48 y apoproteína E. Estos remanentes de kilomicrón van a ir al hígado, que tiene receptores para estas ApoE que van a fijar los remanentes, los van a internalizar por endocitosis para hidrolizar y metabolizar sus ésteres de colesterol, triacilgliceroles y apoproteínas, y la vida media de esta partícula en circulación es menos de una hora. Por otra parte tenemos la vía exógena, que vamos a hablar acá de las la vía endógena. Acá ya estamos hablando de las VLDL que tienen en su membrana constitutiva la ApoB100, porque estos triacilgliceroles van a ser sintetizados en el hepatocito.
van a ser incorporados a las partículas de VLDL junto con ésteres de colesterol, y la principal proteína de cubierta va a ser la ApoB100. Las partículas completas van a ir por exocitosis hacia los espacios de Dice, alcanzan la luz de los capilares de los sinusoides y luego el torrente sanguíneo, donde sufren los mismos cambios que veíamos para los kilomicrones. Estas partículas son un poco más chicas que los kilomicrones, tienen entre 30 y 90 nanómetros de densidad y circulan en el plasma durante aproximadamente 4 horas. Entonces primero van a recibir las ApoC y las ApoE de las HDL, nuevamente van a sufrir un proceso de hidrólisis para que los ácidos grasos libres sean liberados hacia los mismos tejidos de los que hablábamos antes, hacia músculo cardíaco, esquelético, o para ser almacenados hacia el tejido adiposo. Luego esta partícula va a reducir su tamaño nuevamente por la descarga de los triacilgliceroles. Van a sobrar los fosfolípidos que van a ser transferidos junto a las ApoC2 a las HDL. De esta manera van a retornar a la HDL, y con lo cual ya no va a poder actuar más la lipoproteína lipasa, que si recordamos era la que estimulaba a que la ApoC2 era la que estimulaba a la lipoproteína lipasa. Y entonces nos van a quedar partículas de menor tamaño, que se llaman partículas de densidad intermedia o IDL. El tamaño se va a reducir a 20-25 nanómetros. Sus apoproteínas principales son B100 y ApoE. La vida media en plasma es de 2 a 5 horas. De estas partículas, la mitad o un poco más va a ir hacia el hepatocito a través de los receptores de LDL que pueden ingresar por la ApoB100 o por la ApoE, y las internan por endocitosis. Como ya no tienen ApoC2, la lipoproteína lipasa no puede actuar sobre los triglicéridos. Sin embargo, tenemos una lipasa hepática, que es una enzima extracelular que está localizada en la pared de los capilares sinusales del hígado. Estas son insensibles a la regulación por ApoC2 y entonces va a continuar descargando mayor cantidad de triacilgliceroles, y me va a quedar una partícula mucho más pequeña que se llaman LDL. Y estas LDL son las principales lipoproteínas aterogénicas. Representan el producto final de las VLDL. El tamaño es reducido de 20 a 25 nanómetros y contienen principalmente ésteres de colesterol y pequeñas cantidades de triacilgliceroles. La vida media en plasma es de 2 días. Y en su superficie se encuentra principalmente la ApoB100, la cual es el ligando para el receptor LDL, que está presente en muchos tejidos extrahepáticos o periféricos y también en el hígado. Por último, las HDL, vamos a ver más adelante que van a ir hacia el hígado a través del receptor SCA-BR1. Como resultado de este proceso, los productos formados van a ser el colesterol, que va a ser utilizado para síntesis de ácidos biliares o excretado en bilis, o también puede ser reexportado a sangre en VLDL. El otro producto van a ser los ácidos grasos, oxidados para obtener energía o utilizados en síntesis de triacilgliceroles, y también vamos a tener los aminoácidos provenientes de las apolipoproteínas. Entonces, de nuevo, tenemos una vía exógena de ingreso de los lípidos, donde van a entrar los lípidos alimentarios a través del intestino. En el enterocito se van a formar las partículas de kilomicrones. Estos kilomicrones van a tener ApoC, ApoE y ApoB48. El ApoB48 es constitutivo. ApoC y ApoE las van a adquirir de las HDL. Luego, gracias a la ApoC,
va a activar la lipoproteína lipasa de manera que los ácidos grasos libres vayan a ser utilizados en músculo o almacenados a tejido adiposo. Va a formarse un remanente de kilomicrón que va a ingresar a través de un receptor al hígado, donde va a haber una resíntesis de triacilgliceroles y de colesterol, pero va a salir una partícula nueva llamada VLDL con ApoB100 en su superficie. Nuevamente va a ocurrir lo mismo que ocurría con los kilomicrones. A través de su ApoC2 va a estimular a la lipoproteína lipasa para que esta lipoproteína lipasa haga que los ácidos grasos vayan hacia el tejido adiposo y hacia el músculo. Se va a formar una partícula más pequeña que es la IDL, que va a ser internalizada al hígado a través de sus receptores, y una parte, la mitad, va a ir hacia, a través de la lipasa hepática, va a nuevamente ceder más triglicéridos a los tejidos periféricos y se va a transformar en la LDL, que es una partícula más pequeña, que es la partícula heterogénica, que puede ser internalizada en el hígado a través de sus receptores específicos o también puede ir a tejidos periféricos, donde se necesite colesterol, que decíamos que es muy importante para formación de membranas o para almacenamiento o para síntesis para esterificar el colesterol. Las HDL se sintetizan y secretan en el hígado y en menor proporción en el intestino delgado, pero las ApoC y las ApoE se van a sintetizar en hígado y se transfieren desde la HDL hepática hasta la HDL intestinal cuando esta última entra en el plasma. Las HDL nacientes son bicapas de fosfolípidos, principalmente fosfatidilcolina, apoproteínas A, C, E y también tienen colesterol. Son partículas pequeñas con diámetros entre 5 y hasta 20 nanómetros y son consideradas antiaterogénicas. ¿Por qué? Porque tienen actividades muy importantes. Una es la transferencia de las apolipoproteínas y la otra es el transporte inverso o reverso del colesterol. Las ApoA decíamos que eran las principales proteínas de las HDL y permanecen siempre unidas a esta partícula. Tenemos las HDL con la ApoA que está de manera constitutiva. También veíamos en las filminas anteriores que hacían un intercambio con los kilomicrones de ApoE y ApoC y también con las VLDL. Es decir que una vez que los intercambiaban, recordemos que estas VLDL y los kilomicrones le cedían fosfolípidos a su membrana. Y de esta manera la partícula HDL va creciendo en tamaño. Primero es discoide y después se va redondeando. Pero no solamente debido a los fosfolípidos, sino también al colesterol, es decir, por el transporte invertido o inverso de colesterol. A través de la pared de los capilares de tejidos extrahepáticos, las HDL pueden interactuar con la membrana plasmática de las células en un proceso en el que interviene la ApoA1. Esta es la ApoA1 que le permite a la HDL tomar el colesterol excedente de las células de la membrana. ¿Y de qué manera lo hace? El colesterol intracelular va a ser movilizado a la superficie de las células y transferida a las partículas de HDL. Y esto lo hace a través de un cassette denominado ABC1. Las células tienen la proteína ABC1 o cassette de unión al ATP que utiliza la hidrólisis del ATP para mover el colesterol de la célula hacia el exterior de la membrana.
la partícula HDL acepta el colesterol y lo esterifica mediante la lecitin-colesterol aciltransferasa, por lo que aumenta la partícula de colesterol y se transforma en HDL2. Retomando el gráfico anterior, decíamos que la HDL naciente, que proviene de intestino y de hígado, con la ApoA como constitutiva, también con ApoC y E, va a ceder la ApoC y la ApoE tanto a kilomicrones como a las VLDL provenientes del metabolismo de las lipoproteínas endógenas. Luego iba a tomar el colesterol excedente de los tejidos, a través de su lecitin-colesterol aciltransferasa lo iba a esterificar y la partícula iba a crecer, iba a ser un poco más grande y luego iba a recibir fosfolípidos y ApoC2 de los kilomicrones y de la VLDL para luego transformarse en una partícula aún más grande, porque también esta partícula tiene una proteína de transferencia de ésteres de colesterol, a través de la cual es capaz de ese colesterol esterificado que tiene en su interior, puede cedérselo a las lipoproteínas que están circulantes, tanto kilomicrones como VLDL o IDL. Entonces le cede el colesterol esterificado y toma triacilgliceroles de estas partículas. De esta manera la HDL va creciendo en tamaño. Estas partículas se llaman maduras, las HDL3, y una parte de las HDL son captadas por receptores LRP en hepatocitos retiradas de la circulación, y cualquier excedente de la ApoA1 se destruye en el riñón. También hay otros receptores en el hígado, que son estos que vemos acá, que también pueden internalizar las HDL maduras. Acá vemos un esquema que nos integra todo lo que vimos, donde los kilomicrones provenientes del intestino van a ceder los lípidos, van a formar kilomicrones remanentes que van a ir al hígado a internalizarse a través de receptores. Estos restos de kilomicrones van a ser resintetizados en el hígado, liberándose partículas de VLDL, que son estas, con ApoB100 en su superficie. A través de la lipoproteína lipasa también van a ceder lípidos a los tejidos, como ser el músculo cardíaco, esquelético, el tejido adiposo. Se van a transformar en partículas más pequeñas que a su vez van a intercambiar ésteres de colesterol y triglicéridos con las HDL, que acá tenemos las HDL3 que pueden pasar a HDL2, van disminuyendo o aumentando de tamaño de acuerdo a la cantidad de triacilgliceroles que absorban y de colesterol esterificado que se dan a las partículas en circulación. También tenemos las HDL que van a terminar internalizándose una parte también en el hígado, debido a que este tiene receptores para HDL, y también pueden ir hacia tejidos tejidos esteroidogénicos para producir hormonas debido al colesterol, para utilizar el colesterol. Podemos ver entonces lo que ocurre en el hepatocito y la relación que hay entre la glucólisis y la síntesis de ácidos grasos. Entonces, a través de la glucólisis lo que vamos a obtener es el glicerol 3-fosfato, y a su vez también vamos a obtener a través del citrato, cuando sale de la mitocondria, me va a dar los NAD-fosfato oxidado que necesito para la síntesis de ácidos grasos.
se van a formar ácidos grasos libres que junto al glicerol 3-fosfato me van a formar los triacilgliceroles que mezclados con fosfolípidos y con la ApoB100 me van a dar la VLDL, que es la partícula soluble que va a poder salir a la circulación sanguínea. En el adipocito, después de una comida rica en lípidos, van a aumentar los depósitos de triacilgliceroles en el adipocito. Las células adiposas van a sintetizar lipoproteína lipasa y la secretan en los capilares del tejido adiposo cuando la relación de insulina-glucagón es elevada. Esta enzima va a hidrolizar los ácidos grasos que van a ingresar al adipocito, van a formar acil-CoA y como el adipocito no tiene gliceroquinasa, también la insulina va a estimular el ingreso de glucosa al adipocito y el glicerol 3-fosfato se va a obtener de la glucólisis. Entonces, la unión del glicerol 3-fosfato y los ácidos grasos libres me van a dar, se va a sintetizar triglicéridos para ser almacenados en el adipocito. Por otro lado, tenemos que en la fase de ayuno vamos a tener la situación inversa. Vamos a tener alto nivel de glucagón y bajo nivel de insulina. Entonces ese bajo nivel de insulina me va a activar la proteína quinasa A debido a que va a aumentar la concentración de AMP cíclico. Se va a activar la lipasa hormonosensible y va a iniciar la ruptura de los ácidos grasos para luego que puedan ser exportadas hacia la sangre, tanto los ácidos grasos como el glicerol. Los receptores de LDL son los más estudiados y se encuentran en casi todas las células. Reconocen específicamente como ligandos a ApoB100 y también a ApoE y están presentes en VLDL, IDL y LDL. La síntesis de receptores es regulable. Quiere decir que el colesterol intracelular inhibe la producción de receptores, es decir, cuando hay mucho colesterol, la producción de receptores va a estar inhibida porque la célula no necesita mayor cantidad de colesterol, entonces no va a tomar el colesterol de las VLDL, IDL o LDL circulantes. Los receptores de remanentes, que son los LRP, que ya lo habíamos visto, presentes en hígado, cerebro, placenta, reconocen como ligando la ApoE y la síntesis no es afectada por niveles intracelulares de colesterol. Receptores muy importantes son los receptores de recolectores de residuos, en los cuales SRB1 se utiliza para la unión a HDL y se encuentra en el hígado. SRA1 y SRA2 se expresan en los macrófagos, que lo que hacen es fijar las LDL que están modificadas químicamente, es decir, las LDL oxidadas, para poder sacarlas de circulación, y estos macrófagos pueden captar no solamente LDL, sino también otras proteínas que estén alteradas. Los receptores de HDL se encuentran presentes en células adiposas, endotelio, tejidos esteroidogénicos, fibroblastos, ligan las apolipoproteínas A1, A2, A4 y la interacción entre la HDL y el receptor inicia señales que promueven la transferencia de colesterol intracelular a la membrana y de ahí a la HDL. Colesterol y grandes de triglicéridos. Su densidad es mayor a 0.95 gramos por mililitro. Los kilomicrones se sintetizan a partir de las grasas que desdoblan las enzimas digestivas. Entonces, los ácidos grasos libres son absorbidos por la mucosa intestinal y combinados con glicerol dentro de los enterocitos
para formar triglicéridos, los cuales son empaquetados junto con pequeñas cantidades de ésteres de colesterol y 7 apoproteínas transportadoras. Las principales apoproteínas de los kilomicrones son ApoB48 y en menor cantidad ApoC2 y ApoE. Una vez formados los kilomicrones, circulan a través del sistema linfático del intestino y el conducto torácico para llegar a la sangre de la vena cava. En los capilares, los kilomicrones pierden su contenido de triglicéridos en su trayecto a través de la circulación. Esto sucede cuando el kilomicrón es reconocido mediante apoproteína C2 por la lipoproteína lipasa, que se encuentra en las células endoteliales vasculares de los capilares. Entonces, esta enzima hidroliza a los triglicéridos contenidos en los kilomicrones, y los ácidos grasos libres son tomados por los tejidos muscular y adiposo. Las partículas restantes, llamadas remanentes de kilomicrones, son tomadas principalmente por el hígado mediante su unión con los receptores de ApoE. En el hígado, los remanentes de kilomicrones suministran colesterol para empaquetarlo en VLDL. Por tanto, los kilomicrones y los remanentes de kilomicrones a los que se les ha extraído triglicéridos son las principales lipoproteínas, mediante las que se transportan las grasas y el colesterol de la dieta. En el hígado, los remanentes de kilomicrones son empleados para producir y secretar CBLDL, cuya masa consiste en 60% de triglicéridos y 20% de colesterol. Estas lipoproteínas son partículas que transportan principalmente triglicéridos, y su densidad es de 0.95 a 1.006 gramos por mililitro. En su superficie se encuentran apoproteínas B100, C1, C2, C3 y E, las cuales funcionan como sistema de transporte de triglicéridos hacia la periferia. Las CBLDL también son sometidas a la actividad de la lipoproteína lipasa de los capilares. Entonces, esta enzima extrae ácidos grasos y glicerol al fragmentar triglicéridos, ya sea para el metabolismo energético de los tejidos, para su depósito en el tejido adiposo, para emplearlo en la construcción de membranas celulares o en la producción de hormonas. En este proceso, las VLDL se convierten en remanentes de VLDL, debido a que tales remanentes continúan su pérdida de contenido de triglicéridos y de que estos son tomados por el tejido adiposo o el muscular. Los remanentes de VLDL se transforman en IDL. Las IDL, cuya densidad es de 1.006 a 1.019 gramos por decilitro, transportan triglicéridos y colesterol, y en su superficie se encuentran las apoproteínas B100, C3 y E. Estas lipoproteínas son capturadas por el hígado mediante los receptores para ApoB o ApoE, o bien continúan su depleción de triglicéridos. Cuando sucede lo segundo, es decir, hidrólisis de triglicéridos de IDL por lipasa hepática, éstas se convierten en CLDL. Las LDL, cuya densidad es de 1.019 a 1.063 gramos por decilitro, son las principales lipoproteínas aterogénicas. Contienen ésteres de colesterol y pequeñas cantidades de triglicéridos. En su superficie se encuentra la apoproteína B100, la cual es el ligando para el receptor de LDL en el hígado. Las cifras plasmáticas de CLDL están controladas por la actividad del receptor para CLDL de los hepatocitos, cuya expresión aumenta o disminuye de acuerdo con el mayor o menor contenido intracelular de colesterol en los hepatocitos respectivamente. Las HDL, cuya densidad es de 1.063 a 1.21 gramos por decilitro, son antiaterogénicas. Las HDL se sintetizan en el hígado y las células intestinales y consisten en partículas pequeñas con escaso contenido de lípidos formadas por ApoA1 y fosfolípidos. Dentro de las paredes arteriales, la apoproteína A1 de la HDL, al interactuar con el transportador A1 del cassette de unión de trifosfato de adenosina,
extrae el exceso de colesterol de las reservas intracelulares de colesterol de los macrófagos que se encuentran en la placa de ateroma. Después, la lecitina, colesterol aciltransferasa, esterifica al colesterol libre dentro de la HDL. Entonces, esta se convierte en HDL alfa madura, la cual capta más colesterol libre de las células espumosas al interactuar con el transportador G1 del cassette de unión de trifosfato de adenosina. Después, la HDL alfa madura regresa a la circulación sanguínea para devolver el colesterol al hígado por dos vías. La primera, por interacción de la proteína de transferencia de ésteres de colesterol que transfiere el colesterol a las VLDL o a las LDL, las cuales, después, son capturadas por el hígado por el receptor para LDL. La segunda, a partir de la Las LDL, que son el destino final de las VLDL, van a ingresar a las células blanco a través de un receptor. Estos receptores se encuentran en la membrana plasmática de las células que van a recibir estas lipoproteínas y en fosas revestidas por triskeliones de clatrina, que luego cuando viene una partícula de LDL van a entrar por endocitosis, va a haber una invaginación y se va a fusionar con una vesícula endocítica. Esta vesícula luego se va a fusionar con lisosomas, formando endosomas, que estos lisosomas poseen enzimas digestivas que luego que se forma el lisosoma secundario, ahí ya con las enzimas digestivas se van a separar en aminoácidos, ácidos grasos y colesterol. El colesterol va a ser rápidamente esterificado para no producir un daño en la célula. Y acá lo importante es que la hidroximetilglutarilcoa reductasa va a estar regulando de acuerdo a la cantidad de colesterol que haya. Si esta enzima está disminuida, va a disminuir la cantidad de receptores de síntesis de receptores, es decir, que no se van a sintetizar receptores porque si hay suficiente colesterol no vamos a necesitar captar más colesterol desde el exterior. Y en cambio, si hace el proceso inverso, se va a producir cuando hay déficit de colesterol y se van a estimular tanto la síntesis de colesterol a partir del acetil-CoA como la síntesis de receptores para captar nuevo colesterol de la LDL proveniente de la sangre. Cells take up cholesterol in LDL particles by means of receptor-mediated endocytosis. The LDL particle binds to the receptors, which are linked to clathrin molecules. As endocytosis begins, a clathrin-coated pit forms and eventually engulfs the particle, forming a coated vesicle. Clathrin molecules, triskelions, dissociate, uncoating the vesicle. They will be recycled in new shapes called coated pits. Falling pH, driven by proton pumps, causes dissociation of the LDL from its receptors. The receptors concentrate for recycling, leaving the LDL in an endosome. The endosome fuses with a lysosome, forming a secondary lysosome. And hydrolytic lysosomal enzymes degrade the LDL to its components, cholesterol, amino acids, and fatty acids, for use by the cell. Clathrin and receptors are recycled for use in further endocytosis. Y este es un esquema que me gusta mucho porque acá vemos cómo los kilomicrones ingresan de la dieta, se ingresan a los capilares, ahí va a haber una hidrólisis de capilares que decíamos que ingresaban a los tejidos. Entonces, ¿qué iba a pasar?
el glicerol iba a ir hacia el hígado para síntesis de glucosa y los ácidos grasos podían ser utilizados para beta oxidación en los tejidos periféricos o para resíntesis en el tejido adiposo, por ejemplo, para ser almacenados. Y esto nos relaciona con las otras clases. Luego, si los remanentes de kilomicrón se iban a descomponer y se iba a formar nuevamente la partícula VLDL, que es la que proviene del hígado. Recuerden que los kilomicrones provienen de la dieta, las VLDL provienen del hígado. Estas van a ir a los capilares, que van a sufrir el mismo proceso, ya sea de beta oxidación o de síntesis de ácidos grasos como para almacenarlos. Vamos a tener las IDL, de las cuales la mitad va a ir hacia el hígado para ser metabolizadas y la otra mitad a través de la lipasa sensible a hormonas me va a seguir descargando los triacilgliceroles y se va a convertir en una partícula muy pequeña que es la LDL, que la LDL sí va a ir a todos los tejidos para darles colesterol, que es lo último que veíamos. A través de su receptor de LDL va a poder ingresar a los diferentes tejidos. Y por otra parte tenemos la HDL, que es la que va a realizar el transporte inverso del colesterol, donde va a tomar el colesterol de los tejidos para ir finalmente para utilizarlo para hormonas, o también puede ir al hígado y para ser nuevamente destruida la partícula, o también puede realizar el intercambio con las VLDL y los kilomicrones circulantes en sangre. Finalmente vamos a ver algunos conceptos importantes sobre el metabolismo del colesterol. El colesterol es muy importante en nuestro organismo porque es el esqueleto para formar membranas, para la vitamina D, también forma ácidos biliares y tiene una participación activa en el tejido esteroidogénico. Forma parte de hormonas, entonces, así como es muy importante, su exceso puede producir daños en las arterias. Si nosotros tenemos una dieta balanceada, no deberíamos tener problema con el colesterol. El problema es con la dieta muy rica en carnes, en el cual si hay un exceso de colesterol, este no se puede metabolizar y entonces queda circulando en las arterias y en los capilares, en las venas, como las partículas LDL, que son fácilmente oxidables y que nos llevan a un riesgo aterogénico. Podemos decir entonces que es esencial para la vida, pero cuando se deposita se asocia con problemas cardiovasculares e infartos. En un individuo saludable siempre hay un equilibrio entre síntesis, utilización y transporte. Si bien ya vieron la síntesis de colesterol, es importante que tengan en cuenta los pasos que se van cumpliendo. Fíjense que tenemos una acetil-CoA que se va a condensar en la mitocondria y va a salir hacia el citoplasma para formar el colesterol. Y el primer paso es la síntesis de mevalonato a partir de acetato. Luego este mevalonato se va a convertir en unidades isoprenoides, que estas unidades se van a condensar para formar un escualeno de 30 carbonos y ese escualeno va a tener una forma cíclica produciendo lanosterol que luego se va a convertir en colesterol. El colesterol presente en hígado va a provenir del aporte dietario incorporado por los remanentes de kilomicrones, también los remanentes de VLDL que provienen de los tejidos extrahepáticos y de la síntesis en el propio hígado a partir de acetil-CoA derivado de los carbohidratos. El colesterol está muy bien regulado
si hay colesterol libre, este va a controlar la actividad de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, inhibiendo la actividad de esta enzima para que no se forme más cantidad de colesterol. Actuaría en este punto. También otra cosa que va a ocurrir es que va a inhibir la velocidad de síntesis de los receptores de LDL. Es decir, que no se van a sintetizar más receptores como para internalizar partículas circulantes de LDL, porque tenemos suficiente colesterol en la célula. Y la otra cosa que va a hacer es aumentar la producción de ésteres de colesterol. Va a aumentar esta enzima, la acetilcolesterol aciltransferasa, que lo que va a hacer es que todo el colesterol libre sea esterificado en la célula. ¿Qué ocurre entonces con el metabolismo del colesterol? Las LDL van a ser captadas por los receptores de LDL e internadas por endocitosis. Estas LDL van a ser degradadas en lisosomas, los productos van a ser liberados al citosol. La proteína se convierte en aminoácidos, los ésteres de colesterol se van a hidrolizar para dar colesterol, el colesterol va a ser usado por las membranas y el que no se ha utilizado se va a convertir en ésteres de colesterol. Por último, en cuanto al catabolismo y la excreción, en el hígado se puede transformar a ácidos biliares. Se producen 300 a 500 miligramos por día. Una parte va a retornar por el intestino a través del ciclo enterohepático. Fíjense que acá estamos con el intestino y tenemos un ciclo enterohepático en el cual el colesterol va a volver al hígado como ácidos biliares. El colesterol y los ácidos biliares que no son absorbidos van a sufrir en el intestino una acción de las bacterias de la forma de la flora normal, que lo tenemos acá. Una parte se va a excretar. Por reducción de la doble ligadura del colesterol se va a transformar en coprostanol y colestanol, que va a ser eliminado por las heces. Para terminar y a modo de repaso, vamos a tener lípidos exógenos y lípidos endógenos. Los lípidos exógenos van a ingresar por el intestino, se van a formar los kilomicrones con la ApoB48, va a haber un intercambio con las HDL de apolipoproteínas C y E. Se van a descargar ácidos grasos libres en músculo, tejido adiposo, se van a formar kilomicrones remanentes que van a poder ingresar por endocitosis mediada por receptor al hígado. Ahí se van a rearmar las partículas de colesterol y ácidos grasos con las apolipoproteínas, que van a ser las B100, y me van a formar las VLDL, que van a salir a circulación. Estas VLDL nuevamente van a descargar los ácidos grasos libres en músculo, en tejido adiposo, y en intercambio con las HDL, que van a activar a la lipoproteína lipasa para que se pueda realizar esta descarga. Las HDL le van a dar la ApoC2 para que puedan activar la lipoproteína lipasa. Luego se van a transformar en IDL. Estas IDL, una parte va a ser internalizada al hígado nuevamente por endocitosis mediada por receptor, y una parte se va a transformar en LDL, que son las partículas más pequeñitas que pueden también ir al hígado, o principalmente van a ir a los tejidos extrahepáticos, sobre todo los que necesiten realizar síntesis de colesterol para realizar, por ejemplo, los tejidos esteroidogénicos, o también para formar membranas. Entonces van a ir a estos tejidos extrahepáticos, que a su vez el exceso de colesterol va a ser metabolizado por las HDL a través de su lecitincolesterol aciltransferasa. Va a poder esterificar el colesterol y repartirlo a las lipoproteínas circulantes, intercambiando triacilgliceroles y apoproteínas. De esta manera vamos a ver que van a estar continuamente circulando en
sangre estas partículas para ir descargando los triacilgliceroles y el colesterol en los lugares donde haga falta. Y con esto terminamos. Muchas gracias por la atención. Espero que se haya entendido la clase.